A ver, vamos. Bienvenidos a el quinto episodio del Politipodcast. ¿No era un tutorial de Minecraft? Sí, Con la parece, música. ¿no? Estamos hoy aquí con un poquito de musiquita. La Sí, tenemos como aquí de de fondo, tutorial, pero la van a escuchar también en el Sin video de fondo. copyright. Claro, aquí, después de una mega elección en Argentina arrechísima. Creo que se cumplieron los resultados que esperábamos. Estamos aquí Camilo y Carlos. Cuéntame, ¿qué tal todo? ¿Cómo le va? Pues bien, excelente. Una semana más de trabajo, una semana más de análisis. Semana más de la vida. Una semana más del podcast. Exactamente. Así es. Nada, tenemos cosas antes de empezar el programa de hoy, que tenemos el tema obviamente Argentina y lo que más o menos ocurrió en España. Una invitación a viernes 24 de noviembre al Centro de Ingenieros del Estado Táchira. Va a haber un encuentro de organizaciones de jóvenes que está impulsando Transparencia Venezuela, la organización a la cual aquí pues dirige el profesor Mauricio Pernía, que, la verdad que respetamos y queremos mucho, amigo de la casa, ¿verdad? Ese va a estar por aquí en algún día. Vamos a tener un episodio con él. Y Sí, nada, estaremos en ese evento. Vamos a estar quizás creando algún tipo de contenido. Probablemente para TikTok, para Instagram. Estamos ahí todavía planeando eso, pero vamos a estar por allá. Y como van a ver diferentes personas relacionadas con el medio, pues quizás salga algo muy interesante. Sí. Tenemos eso a partir de las 3 de la tarde, Centro de Ingenieros, viernes 24. Y tenemos nueva sala, ¿no? Tenemos nuevo espacio. Sí, tenemos aquí nuevo espacio. Ya alquilamos un estudio, no, mentira. No. No hemos alquilado estudio ¿Qué tal todavía. ese espacio, no. Carlos? Bonito, un poquito caloroso. Pero bueno, San Cristóbal, que se ha vuelto la segunda sucursal de Cúcuta. Sí. La segunda ciudad más No, bella de América. Es que como los migrantes Porque la primera es Cúcuta. los migrantes están volviendo, el calor volvió. Claro, de Cúcuta. más emisiones. El calor migró. Y Carlos de migró Cúcuta a San también Cristóbal. a San Cristóbal. Y también como hay mucho maracucho aquí en Táchira, pues Exacto. migró el sol de Maracaibo a San Cristóbal también. También. Exactamente. Carlos, ¿qué tal? Yo he visto algunos. Carlos esta semana no ha salido de vacaciones, ¿verdad? No ha salido. No, ¿No te hubiera pasado unión otra vez? ¿No? ¿Qué tal todo? no súper bien. ¿Sí? La familia, los hijos. Bien. Los niños, los conejos, conejos de mascota, Murió. los gatos. Es una historia muy buena la del conejo de Carlos, ¿verdad? No, es triste. Algún día la escucharán. Bueno, Venezuela, ¿no? Bueno, empató Venezuela y mañana juega contra Perú. Hay que ganar. No. Perú no ha anotado ni un solo gol. Lo vamos a reventar. No, sí, ¿no? Perú no ha anotado ni un solo gol, no ha ganado ningún partido. Si Venezuela le gana prácticamente, Perú está eliminado Y porque es va a ser verdad. muy complicado que llegue a tener 24 puntos por lo menos. Y es verdad que el director técnico Si renunció. Venezuela le gana, probablemente lo voten. Creo que no ha renunciado. No ha renunciado todavía. Pero están diciendo que si Pero- pierden el próximo partido, probablemente lo van a votar. Pero si perdió contra Bolivia ahorita. Pero Venezuela ya se ha cargado como 2 directores técnicos, ¿no? Paraguay fue uno. La verdad no sé, Carlos. No. Sí, el paraguayo se fue después El paraguayo del partido ok. contra No firmó esa Escoleto. información. Escoleto Ah, se ok. fue después Y del el partido. de Chile también. Muy buen partido el de Ecuador, ¿no? Sí, Sí. Ecuador es un equipazo. Es muy buen equipo. Están que ahorita de quinto, ¿no? no. Estamos de cuartos nosotros. Ah, sí. Sí. Están de quinto, Ah, cada tiene 3 bueno, puntos Está la menos. gran Colombia ahí. Sí, Colombia, Venezuela, Ecuador. Vamos a rescatar la reconstrucción de esa gran Sí. nación. No. Ganó Milei, ¿no? Ganó Milei ayer. Bueno, ni siquiera ganó, arrasó, como en las PASO, volvió a arrasar. Bueno, pues sí. Se esperaba una jornada muy pareja, pero, o sea, en realidad fue una victoria aplastante. Ganó mejor que como había ganado Cristina en su momento. Ayer estaban hablando de eso, Cristina se ha jactado durante mucho tiempo de que ella sacó 54 puntos en una elección. Y Milei sacó 55 puntual, casi 56. Casi Sí, 12 puntos por encima de Casi 12 Massa. puntos encima. Exactamente. Y según por ahí leí, ha sido la elección con más participación en la historia De de los últimos Argentina. años. No, porque No, la que elección no. de Alberto fue de 81%. Y porcentaje. aquí estamos hablando de 77%. Pero en población sí creo que Bueno, sí es si más la población va representativa. aumentando, obviamente aumenta la cantidad Hizo de votantes. falta un Pues sí, poquito como para o tener- sea, ha sido el presidente argentino más votado. Pero... Hizo falta un poquito para hacerla más participativa, pero sí, esto fue una elección rechísima. Es raro el método de elección, eso lo comentamos la otra vez,
yo estaba viendo bien, pero yo no lo terminaba de entender. Tú entras, o sea, llegas y entras a una Ajá. cabina y detrás de esa cabina Es el están las cuarto- boletas. Le llaman el cuarto oscuro. El cuarto oscuro, ajá. Entonces detrás de esa cabina están las boletas, por eso decían que se las roban, porque tú puedes agarrar todas y guardártelas en un bolso. La idea es que entres sin bolso y sin nada. Entonces tú agarras la boleta y la metes en el sobre y la introduces en la urna. No, yo sé el video que también votó Darth Vader, ¿no? Sí, Un- iba un tipo iba escoltado. con el Trooper ahí entrando a Escoltado, votar. sí. Hasta Darth Vader yo creo que votó por Milei, o quién sabe, ¿no? Porque si es el lado No, oscuro yo de la creo que- fuerza. No, no, era de masa, era de masa. Era de masa, seguro. Sí, porque es el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Pero he escuchado que Darth Vader es peronista, weón. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Tampoco dudas. Carlos, ¿usted qué opina del resultado en general? ¿Cómo le pareció? No, me pareció muy interesante. Yo realmente tenía como mis dudas, sinceramente. O sea, no tanto de la victoria, sino el margen que tan amplio iba a llegar a ser por el tema de la Unión Cívica Radical. O sea, es un histórico partido socialdemócrata que siempre ha sido como que la excepción respecto al peronismo. Y como no había prestado un apoyo a ninguno de los bandos, y como después y posteriormente había como que cargado contra Milei, yo dije, esto puede restar muchísimos votos. Pero ya vimos que la maquinaria, la estructura o cualquier tipo de antecedente histórico no ha servido en esta elección. Es que prácticamente todos los votos, a ver, aquí tenemos los resultados. Milei sacó 14,4 millones. Es más, sí, por aquí teníamos yo los del... No saqué el cuaderno. No, pero antes, duramos aquí una hora preparando el programa. Para una hora, nosotros nos acabamos de saludar, acabamos de llegar. Ah, cierto, Sí, cierto, sí. cierto. Es verdad. Una hora Yo le preparando el hice programa y uno- usted ni siquiera sacó la libreta. No saqué Anthony, la por libreta, Dios. no saqué la libreta. Bueno, igual aquí yo los resultados. Ajá. Milei sacó 14,4 millones de votos. Vamos a ver qué fue lo que dijimos el otro día. Ajá, sí, Y en la primera vuelta Milei había sacado 7,8. Y Bullrich había sacado 6,2. Es decir, que prácticamente todos los votos de Bullrich se pudiesen... hay que analizar, no podemos certificarlo de esa manera porque hay gente que dejó de votar. ¿Cuánto sacó Milei? En primera vuelta 7,8. No, ahorita. 14,4. O sea, si Sí, uno sí, suma sí. los votos de Bullrich con Milei en primera vuelta, sumándolo dan casi los 14 millones. Ujú. Ponle que 13, algo que da. Y aplastó en Córdoba, lo que quiere decir que todos los votantes de Cheretti... O gran parte de los de Scaleti Ujú. votaron en la elección a Milei. Ujú. Sí. Entonces, sí, o sea, a ver, es un escenario complicado para él, porque políticamente dependió del Juntos por el Cambio, Ujú. de Macri, de Bullrich, pero bueno, él en su discurso de victoria dijo que... Se él lo iba- agradeció muchas veces, o sea, él hizo dos discursos, uno en el búnker y otro Sí, afuera. el más institucional, Ajá, y el otro que afuera. leyó, y el de afuera con Pero con el en pueblo. ambos discursos le agradeció tanto a Macri como a Bullrich. Ujú. O sea, también en televisión estaban debatiendo eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto se puede adjudicar Bullrich y Macri la victoria de Milei del día de ayer? ¿Qué piensan ustedes? O sea, sí podemos afirmar que de forma espontánea el votante de Bullrich y Macri podía salir a votar a Milei. Yo creo que una O gran quizás parte sí, yo creo tiene que de una verdad... gran parte del electorado de Juntos por el Cambio sí votó por Milei porque o sea, concuerda mucho con sus ideas, más que todo en contra del kirchnerismo. Ujú. Pero no, es complicado decir que toda esa parte Sí. se vio espontáneamente. Es que también o sea, también hay que ver, o sea, esto es un triunfo de los ideales de Milei, del liberalismo o el libertarianismo aquí en Latinoamérica, o es más un voto castigo y un Ujú. gran fracaso del peronismo y la izquierda de la Argentina. Y O sea, eso es algo que- y la izquierda latinoamericana en general. Porque es un gran golpe. O sea, Muchos políticos, diplomáticos y presidentes que nosotros conocemos van a tener que morder la lengua para poder tratar asuntos con el nuevo presidente. Pregunten a Petro. No sé si vieron el mensaje de Sí, Petro. llorando. Petro y la respuesta de Bukele. Exacto, el X. ¿No? Que como que ganó la ultraderecha y no sé qué. Ay, El nada, neoliberalismo. qué triste esa victoria, Que pero sí, bueno. Sí, creo que en Argentina es uno de los pocos países de Latinoamérica en los que ha creído en los que ha crecido de forma tan fuerte el liberalismo. O sea, estamos hablando de que Milei nace públicamente, por así decirlo, prácticamente que si en el 2014-2015. Sí. Nada. Son los indicios que hay por ahí de él yendo a entrevistas y de siendo una figura pública son 2015. Es ayer. A diferencia de José Luis Espert, que Espert hay entrevistas del año 2001, 2002,
cuando Esper todavía estaba joven, que... ¿Todavía tenía pelo? Sí, tenía pelo, en Ah. algunas, en algunas tenía pelo. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que no tiene ni 10 años. Es que yo ayer hablaba, cuando llegué, yo estaba de viaje ayer, bueno, el resultado de hecho fue cómico porque estaba en Mérida y en el camino pues todavía la señal no existe, ¿no? Y cada media hora entraban algunos mensajes, revisaba X Actualizaba. y eso, y entonces que estaba que si no, que si Massa que decía que ganó, que arrasó en Buenos Aires y que la diferencia en Córdoba no era tanta. Así empezaron los mensajes. Después sale... Después estaban diciendo que ganó en toda Argentina con poca diferencia y que la capital era de Massa y que por eso Iba a no ganar le Massa. daba, no le daban los Entonces números. después salió el asesor de la Libertad Avanza. A ver, yo en ese momento me asusté. Estaba justamente en Coloncito, cuando venía en el camino, y tenía señal, y pude escuchar en vivo lo que decía. Y el tono de voz, yo decía, no, perdió. ¿El de quién? ¿El de Massa? No, el de Milei. Dije, no, perdió Milei. Porque en un discurso como que, bueno, reconoceremos los resultados, no sabemos nada. ¿El de quién? ¿La asesora? El asesor no, pero el asesor de la Libertad Avanza. No, no yo no hermana de escuché Milei, ese. sino... No me acuerdo Escuché cómo se uno de llamaba. una de las asesoras, pero no ese. Entonces como que decía, bueno, estamos muy ajustados, tal. Entonces yo dije, no, me suena que Era un discurso, durante toda la jornada fue muy mesurado todo. todo. De hecho me sorprendió porque las mesas cerraron, obviamente en hora argentina a las 6, Ujú. y el resultado se supo, el primer boletín fue a las 9 de la Estaba noche. planteado, no fue antes, estaba planteado a las 9 y salió como 40 minutos antes. De hecho, salió como por así decirlo, el presidente de la Comisión Electoral, del Consejo Nacional Electoral, y pidió permiso para publicar los resultados antes. Porque sale Massa, es la primera vez que un candidato sale antes de que se den resultados oficiales. O sea, ya sabían lo Sale Massa, dice que felicitó a Milei, reconoce la derrota y todo lo demás, y a los, ¿qué? 10 minutos salió el de la Comisión Nacional Electoral. Sí. Pero fíjate, o sea, había mucha incertidumbre en el momento. Después, bueno, ganó y se dio cuenta que no era tan... De hecho, en Argentina resulta que es ilegal hablar de datos antes de que salgan los resultados oficiales. Por eso, a diferencia de, por ejemplo, como pasaba aquí en Venezuela, o como pasa en Estados Unidos o en cualquier otro país, durante toda la jornada no hubo datos, no había datos en vivo. Exit poll, nada de Nada, esto, no había se fue. en televisión y en prensa escrita. Todo lo que uno veía era por redes sociales, pero datos así, exit poll o algunas encuestas así a boca de urna, no había absolutamente nada. ¿Carlos qué? ¿Qué mira? No, Garo vino a ver el programa de aquí. Carlos está de árbitro. No, yo estoy aquí. Está como yo el programa pasado. Moderador, de moderador. Ah, Ya, claro, como aquí no estamos hablando de guerra, no estamos hablando de casa, Israel, de Israel y Palestina. Sí. De la paz y el amor. Especialista en guerra. Él es especialista en guerra. En temas de guerra. No, pero sí, o sea, yo no sabía eso. Entonces la prensa argentina No, pues, jugaba, yo me estoy enterando ahorita. claro, entonces ellos jugaban con los datos. Y decía, te voy a enseñar a preparar un buen Fernet. Un buen Fernet se prepara, te voy a decir cómo se prepara en Córdoba. En Córdoba se prepara 70-30. ¿Sí me entiendes? Te le estaba explicando que el resultado estaba 70-30 en Córdoba. Pero fíjate que hay una cuenta española que se llama Electomanía. Allá pasaba lo mismo, como que días antes de las elecciones no puede dar, ya no se permite mostrar encuestas, Ujú. y el día de la elección como que también No pueden hablar de no puede resultados. ese día de elección. Entonces en Twitter colocan a cada partido le asignan una fruta. Entonces que Ajá, si, sí, o yo me acuerdo. un icono. Entonces el PSOE obviamente es la rosa. Ujú. El PP es la gota de agua, Vox es un brócoli. Entonces como que juegan con eso Para no mencionarlos. pero como sí, o tal. sea, al principio era esa sensación como de incertidumbre de quién iba a ganar. De hecho, en un punto yo pensé que iba a ganar Massa. De hecho, después del debate, del que hubo en la presidencia, ahí sí dije... Nosotros veo no tuvimos complicado. chance de hacer ese debate de hacer una reacción al debate o un análisis, pero el debate, bueno, vamos a ir recopilando información y vamos hablando. El debate estuvo, o sea, el debate nadie salió ganador. Creo que ni siquiera los argentinos salieron satisfechos. El debate fue prácticamente una entrevista de De Massa Massa a a Milei en la primera parte. ¿Tú pudiste verlo más o menos o ver...? Ciertas partes, ciertos fragmentos. Y la O sea, segunda parte fue realmente el dominio aburridísima. discursivo de Milei es deficiente. O sea, se Homicidio. nota que su liderazgo no se basa en En un discurso. Sí. exacto, en un manejo Y, discursivo y ahí amplio, se notó sino más que todo en la propuesta, pues, y también
Y ahí se notó el bagaje político de Massa. El de No, Massa, sí, claro. el zorro que A ver, es. para mí, o sea, yo sinceramente decía, el debate lo ganó Massa, no por su propuesta, no por eso, sino porque creo que pudo dominar a Milei en un debate. Sí. O sea, lo neutralizó. Y claro, aparte que Milei no estaba en una posición cómoda porque tuvo que moderar su Quizás mensaje. no se entrenó o no practicó justamente para ello, para este tipo de debates. Pero bueno, al final todo salió. También resaltar eso, ¿no? Milei con todo lo que tenía en contra, con el aparato del Estado, que al igual que en todos los Obviamente, países latinoamericanos, el Presuntamente hubo candidato del sustracción oficialismo, de recursos. el candidato del oficialismo siempre utiliza los medios del Estado para ganar. Sí, de alguna u otra forma. En el debate, el tema de la tos, o sea, fue una entrevista, el ejército de tosedores, Massa que tosía cada vez que podía, la campaña de miedo, hubo una campaña durante las últimas Y, 2 o sea, semanas. hacían que Milei que quería vender órganos, que quería vender niños, o sea, nada loquísima. Y se metieron en esas áreas para asustar a la gente pero al final, pues, Que el transporte iba a subir a hay no sé cuánto, a 8.000 pesos iban a eliminar diarios. los subsidios a todos, cuando ya Milei... Sí, que iba a ser antiderechos prácticamente. O sea, Exactamente. las pocas conquistas sociales y derechos. Y uno Sí. se pregunta como que ¿qué es el derecho? que es pro... Que iba a dejar a los trabajadores sin Habría que derechos. preguntarle a la gente en las villas de qué derecho. ¿De Lo, qué lo derecho único están sí hablando? medio real de toda esa propaganda de miedo es el tema que si conmemoraba, apoyaba lo que fuera junta militar, todo esa, Sí, esa eso parte, es un tema- que es medio real y a la vez no, o sea, porque sí tiene una base Es en el sentido que, de que... más que el propio Milei, Su que equipo, obviamente parte de su equipo. su vicepresidenta Victoria Villarroel se le pueden adjudicar determinados rasgos de simpatía con lo que fue la dictadura militar. Pero al final de cuentas termina siendo un poco como España, ¿no? Si uno se pone a ver cierta la política, como que aboca ciertos fantasmas del pasado, Ujú, sí. Franco, Videla, y Pero, pues pero sí como lo que hace el mucho de izquierda, fíjense, o sea, en Colombia, hoy Petro usa la figura de Uribe, Ujú. o Pinilla, que fue el dictador de derecha en su momento. Aquí en Venezuela, Chávez habló de Pérez Jiménez, Juan Vicente Gómez Ujú. y despertaban. Y al revés también, hay muchos que utilizan a Pérez Jiménez como bandera. Ujú. Y están los argentinos que utilizan a Perón también como bandera. En Chile, ¿cuántos no usan a Pinochet como un fantasma del pasado para asustar? Y, que anda y por la están los que derecha? entonces lo usan para decir Exacto. que no, que que eso es a lo que tenemos que volver. En mismo Chile, los que usan ay, se me fue el nombre, Allende, como el otro Allende, monstruo, pero como en la el- Y entonces izquierda. están los otros que lo usan Como el gran Salvador, Los hombres de o con pana. Perón en Argentina, Ajá. lo mismo. Sí, o la guerra civil, el golpe de Estado del 75 fue el de Allende. ¿Qué es eso? Pues justamente Las juntas el hecho militares. de que un liberal, siendo el auge del liberalismo ahorita, sí, pero que un liberal con todas las fuerzas políticas en contra, como pasa en casi todos los países, haya llegado a ser presidente de la República con apenas 2 años de carrera política. Porque Milei, tenemos que recordar que Milei en sus primeros años como figura pública, él todo el tiempo fue tajante en que él no iba a ser... no iba a no entrar. No iba a ser diputado, no iba a ser ministro de Economía, no iba a ser No, presidente. eso es algo muy característico de los liberales, Ajá. de cierta del liberalismo. Y de Como repente... ser académico, solemne, elevado, Ajá. pero al final de cuentas No hablar aterrizan las ideas en de la estructura, práctica política. exacto, de Ajá. aplicación, ¿no? Sí, no la introducen en lo que es la estructura estatal para... Bueno, Sí, ahí, para ponerlo en ahí práctica. tenemos un Ajá. ejemplo paradigmático que es el ejemplo de José Luis Esper. Ajá. José Que Luis Esper tenía era un cierta idea candidato liberal. más acotado. Era un Liberal. candidato mucho más... Siento yo que entre ellos dos hubiese sido mi Era un opción, perfil mucho mejor para presidir la Argentina. pero era un poco desabrido si tú te pones Sí. a ver. Claro, es que Milei capitalizó toda esa fama que hizo anteriormente en los medios de comunicación, que por cierto, yo me acuerdo de haberlo visto antes de que fuese diputado, antes de que siquiera se asomase o estuviese pensando en la participación política, que él abiertamente decía que no. Me acuerdo su mensaje, sus discursos, y era entretenido. Y tú ves, y el discurso de Milei siempre ha sido el mismo. O sea, Milei inicia... Lo modera. Sí. Otra vez lo modera un poco. Ah, no, claro, pero digo, con ese fue con el que llegó a la Ajá. palestra pública. Exacto. Sí, ahorita ya se moderó, ahorita vamos a hablar de eso porque cambió totalmente. Pero- O sea, Milei entra en la palestra pública prácticamente cuando nosotros estamos ingresando a la universidad, hace 6 años, más o menos. Hace 7 se hace famoso, hace 6 años.
como comentarista. Y es curioso que justamente durante nuestra formación académica vimos el avance que tuvo la libertad los ideales liberales en Argentina. O sea, Milei expert en programas de televisión junto con otros liberales, expert candidato a la presidencia, sacando apenas un 1%, pero siendo como que Ajá. esa semillita, Esa semillita. sembró la semillita. Después Milei, siendo diputado, se fractura Pero esa, fíjate, esa o ala sea, del liberalismo. esa imagen de Milei que empezó creciendo, también fue apoyada por otras figuras mediáticas liberales, no políticas, por ejemplo, un Danan, un Ajá. Laje, un Bueno, Nicolás Laje Márquez, estuvo allá en Argentina. que no son políticos, ni Ujú. de la protección política, pero mediáticamente y desde sus espacios lo han catapultado y así mismo ellos se han catapultado gracias a la El imagen de mismo Milei. Juan Ramón Rayo, o sea, desde Ajá. España le ha dado su apoyo y María Corina, pues esa María Corina fue que ganó ya en Argentina. Juan Ramón Rayo o sea, lo ha instado a entender que él está a prueba para que por fin la sociedad latinoamericana o el mundo iberoamericano, para agregar a España también, debe adaptarse a las ideas liberales. Ahora, por ejemplo, sí se puede decir que entonces es una victoria del liberalismo. Sí lo es. O sea, porque entra en la dinámica No, política. lo que pasa es que también tenemos el mismo liberalismo, gente que como más integristas o más ortodoxos, podríamos llegar a decir, que no, que Milei es populista, que es de extrema derecha, que es conservador, y pues muy probablemente tiene, o sea, yo digo que al final de todo eso, o sea, una persona no es un conjunto homogéneo de ideas, o sea, siempre al final de cuentas, siempre termina habiendo como un consenso, una unión, y pues Milei obviamente para poder llegar a la presidencia tuvo que, como que, ¿cómo podríamos llegar a decir? Apelar a eso, a esas alas, a esas Y- aristas del espectro político. Sí. Bueno, lo vemos en su, Bueno, al en su final, candidata a vicepresidenta, lo vemos perfectamente. Exacto. no, y al final lo que termina siendo el juego de la política, ¿no? O sea, te toca apoyarte en esa casta, por así decirlo, porque él mismo lo decía, y en esos candidatos históricos, como por ejemplo sería Patricia Bullrich Macri. o Macri, que es más reciente, pero al fin y al cabo, pues forma parte de esa casta, de Ese ese... establishment, Que digamos llaman que a ese Macri establishment. es lo menos malo. Es lo menos malo. ese De establishment, de ese hecho status quo. Milei, antes de candidatearse y todo eso, él hablaba muy bien de Macri, ¿no? Claro, él siempre se quejó fue que su equipo no servía Él para nada. siempre, de hecho, claro, cuando él entra en la palestra pública, él se hace viral porque empieza a criticar la gestión de Macri, que Macri tuvo una gestión económicamente muy mala, parte por su equipo económico. Y él lo dice, o sea, Macri, pues, él como persona como que lo admira, lo Ujú. respeta, pero que su equipo fue un desastre y por eso fue que el decrecimiento económico en Argentina es... Sí, tengo entendido por lo que recuerdo de esas entrevistas de Milei, Macri tenía como que, o sea, tenía a dos puntas de lanza económicamente y terminó declinándose por la que era más de izquierda, la que era más gradual. Por eso Milei es tan tajante cuando habla del gradualismo, porque lo que pasó con Macri es que Macri se fue por una línea muy gradualista y cuando se necesitaban eran medidas mucho más extremas, quizás en aquel momento. Sí, sí, o sea, algo circunstancial, o sea, ya la medida se toma ahora, no poco a poco. Que de hecho el discurso anoche Milei dijo que no va a haber gradualismo, que es algo que se hablaba. Porque... Claro, ¿qué fue lo que pasó con Macri? Macri Ujú. prometió liberalizar un poco la economía y al hacerlo de forma gradual, pues terminó siendo un socialdemócrata más. Ajá. Ahora, antes del tema de los discursos de anoche que reconocieron, y bueno, y después cómo van a gobernar, también estamos viendo cómo de repente Latinoamérica está volviendo o está girando nuevamente a la derecha, ¿no? Otra O vez. puede estar en esa ola. Claro, no está definida, porque está todavía como partido en parte de Latinoamérica, Ujú. hacia la izquierda y derecha. Pero, fíjate, Ecuador gana la derecha. En Colombia no hay elecciones presidenciales, pero vimos que en la alcaldía de Bogotá... Probablemente o sea, Petro pierda la próxima y cuidado, elección. sino que no, sí puede terminar, puede terminar el gobierno. Vemos cómo, por ejemplo, en Paraguay se mantiene la derecha, como en Uruguay... En Perú cayó Castillo hace poco. Cayó Castillo, ¿qué pasa después?
Hay que ver qué pasa en Perú. En Brasil. Chile muy probablemente no va a ganar Boric o el que ponga a la izquierda en Chile porque bueno, ha quedado muy mal en la gestión de Boric. Ha sido muy turbulenta, por así decirlo, Muy la, errática. Y la el política fracaso de las latinoamericana. constituyentes y todo eso, Ujú. que creo que otra vez elecciones de la constituyente, no, ahí no, Otra vez creo que hay consulta. Curiosamente, Boric hasta cierto punto tenía un, entre comillas, viraje a la derecha. Si tú te pones a ver su discurso, Sí, claro. su simbología, su forma, él como que ha Sí, yo creo que acotado, quería, o sea, está como... reculando, digo yo, Ajá. está como exacto, Creo que estamos rectificando un pensando otra poco. vez nuevamente a un giro hacia la derecha en Latinoamérica. Ojo, Muy que- similar al que hubo entre Pero ha sido 2014 y más Ojo, rápido. 2017. que Pero ha a sido pesar muy de rápido, todo, ¿no? de Boric algo que yo podría llegar a aplaudir hablando de esta persona es el manejo discursivo respecto al exterior. Sí. Por ejemplo, las felicitaciones que le da a Milei, Ujú. cómo aborda el conflicto entre Israel y Palestina. O sea, Lo de que ha Ucrania, sido realmente todo. el de Como ha fijado Ucrania, posición. ha sido muy, Incluso con muy el gobierno, práctico. contra el gobierno venezolano. Ha sido muy práctico No, a en ver. ciertos ámbitos. Hay que, obviamente, porque no conocemos la realidad interna de Chile y tal vez económicamente no sabemos cómo ha estado, no conozco esa realidad, pero sí hay que admitir, o sea, políticamente, el tema de relaciones internacionales. En relaciones creo que exteriores ha muy correcto. sido competente, sí. Otro caso es el del vecino colombiano. Eva, sí, no, quítenle el Twitter a Quítenle Petro. el teléfono a ese Quítenle señor. el Twitter porque está loco. Quítenle el Está teléfono a ese loco. Petro estaba acostado, escribió el tweet. Me imagino el asesor y qué mierda. Mira la respuesta de Bukele. No, no. Ahora Ay, dilo no, sin señora. No, pero es que Ojo, no estamos hablando de que admiramos eso, la- eso, el eso, gobierno de eso, Bukele. esos son los asesores venezolanos. Tú sabes eso, ¿no? Que Bukele tiene una... Tiene un sí, subgabinete alterno. Sí, de leí asesores algo, leí venezolanos. algo. Eso no lo sabía. Sí, Yo lo sí. leí justamente por lo del Miss Universo, lo leí por ahí. Y eso fue gracias. ¿Por obra o desgracia de esa Ajá, gente? ¿qué le queda a Milei a nivel internacional? Mm. Él dice que no tendrá relaciones con Venezuela. Venezuela, que no tendrá relaciones con Cuba ni con China a nivel diplomático. Es Brasil, absurdo. con Brasil, que las personas que quieran comerciar con empresas en Venezuela, en China, lo pueden hacer, pero que diplomáticamente no habrá relaciones. Eso es preocupante porque dijo que ni siquiera va a tener embajada. Sí. Es absurdo. Sinceramente, Yo es creo que eso absurdo. no pasará. Eso es traspolar determinados ideales de política nacional o de su proyecto de país al sistema internacional, que es completamente distinto. Distinto. Fíjate que hay como que en el debate, en el segundo, como que darle un poco la razón a Massa, lo acabo de decir, que es verdad, o sea, sí, las personas pueden comerciar con empresas de otros países, pero ¿quiénes rigen los aranceles? No, No, Los bueno, pero métodos, ahí es las distinto, porque formas. bueno, Y tú puedes países tener... como, Claro, como pero China, donde el pero Estado... Si tú quieres permitir que los empresarios comercien con Brasil, pues lamentablemente... Claro, hay pero acuerdos bilaterales. recuerda que Milei y... O sea, No, y- Milei lo que promueve es que no hayan aranceles. Pero, claro, pero hay que ver esos acuerdos bilaterales que se van a mantener o no. O sea, porque Sí, tienen que tener eso es acuerdos con como- Brasil para poder eliminar los aranceles. Pues. no hay aranceles, pero depende, al final de cuentas. O sea, eliminará todos los aranceles desde el lado argentino y ya pues los empresarios se resolverán como... El tema, o sea, yo creo que Pero, más que el tema económico... Temas de comida, es permisos el- sanitarios. Tienes que tener un acuerdo bilateral para permisos sanitarios. Eso sí yo creo que sí se va a quedar. Hay cosas así. Pero más que el tema económico, yo creo que lo más preocupante es Tema diplomático. su declaración hacia el tema diplomático. O sea, Su noción geopolítica de que lo no va a que es tener Argentina, embajadas. respecto al mundo y respecto a China es absurdo, es absurdo. También respecto a Porque Brasil es muy cómico y ahorita Lula se tiene que estar revolcando porque tanta presión que hizo Brasil diplomática para que aceptaran a Argentina en BRICS justo antes de las elecciones y probablemente Milei tira a la basura todos esos esfuerzos diplomáticos. No, y que como por ejemplo, ¿cómo Porque, expulsas, o sea, cómo expulsas a un embajador de Brasil en Argentina? No. O a un embajador de, O sea, de Venezuela. hay muchos ciudadanos de tu país en esos territorios. yo creo que tienen ese a país. Milei le va a tocar morderse la lengua. Al menos en ese tema, eso es algo más Exacto. discursivo que... En lo económico, él sí va, En lo económico puedes liberalizar y ya. pero El problema estará del otro lado. Pero es absurdo, es absurdo. Es lo de diplomáticamente- China, que estamos hablando ahorita, ¿verdad, Carlos? Sobre el tema de, o sea, uno puede entender que haya un rechazo moral Ujú. hacia el gobierno chino, porque obviamente es un gobierno autoritario. Pero
es la mayor potencia económica. Pero es que al final de cuentas las relaciones internacionales no se manejan Y la así. mayoría de productos que se consumen en el ¿Con quién mundo- hacen negocio los saudíes? ¿Quién es su principal aliado? Estados Unidos. La democracia liberal americana. Y los chinos también. Los egipcios, que es una dictadura militar ahorita, Lo mismo. donde la gente lleva ganando $130 mensuales hace como 10 años. Lo mismo. Exactamente. Los Sí. americanos. O la mayoría de productos que se compran por Amazon. Porque al final, Probablemente son de China. al final lo que hay es Exacto. intereses. Alibaba. Ujú. Al final lo que hay es intereses. Todos son intereses. El tema es cómo, hasta dónde puede llegar su ideal, porque yo veo a Milei una persona que es de muchos ideales, o sea, de que siento que, o sea, todo lo que él dice en realidad se lo cree, Es lo y que lo él cree. entiende, porque lo hemos visto desde antes de ser político. Aunque él muchas veces dijo, yo soy liberal a nivel ideológico, Que el libro era anarcocapitalista, ajá, narcocapitalista a nivel ideológico, pero él es liberal, libertario y Minarquista. más o menos, que él Minarquista. pondría en práctica Ujú. medidas minarquistas, porque él entiende que es casi imposible abolir el Estado o poner en práctica las ideas del anarcocapitalismo. Sí, Que, del no, anarcocapitalismo. es que es imposible. Hoy en día, en Sí, el es mundo casi que tenemos, imposible. que no sabemos que aquí a 1000 años, pues, sea una forma de... Porque eso No, es que, sí, se va es cambiante, transformando, pero es casi transformando imposible. el Estado. Sí, no hay una, No hay- no hay una Bueno, noción bueno. práctica, no hay una noción práctica. Ajá, y ¿qué queda, cambiando un poquito de tema, qué le queda a Milei para gobernar a nivel de Congreso? ¿Cómo pondrá en práctica las medidas no teniendo mayoría en ninguna de las cámaras del legislativo? Pues a ver, le queda complicado porque, bien, a ver, por ejemplo, el Congreso o la Cámara de Diputados tiene 257 Ujú. miembros y debe tener para cualquier aprobación por mayoría absoluta 131 diputados, Ujú. de los cuales En Argentina es bicameral. es ajá. bicameral. Hay Congreso, Cámara de Diputados Y Senado, y ajá. Senado. Pero en la Cámara de Diputados, donde pasan todos los mayores acuerdos, Ujú. a ver, el Senado funciona para otro tipo de cosas o es como una segunda aprobación, una segunda Ujú. instancia. Pero la Cámara de Diputados, Milei o la Libertad Avanza cuenta con 38 Ujú. y Juntos por el Cambio cuenta con 93. Ujú. Lo cual en cierto punto sí le daría, pero necesita 129 para mayoría. Y por ende tendría 131 entre Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza. Pero Por aquí recordemos tenemos- que Juntos por ajá. el Cambio es una coalición de varios Suponiendo, partidos. exacto, suponiendo que todos conformaran un único bloque, le daría. Le daría. Ahora, tenemos por aquí que los que le dieron el apoyo a Milei de forma clara son apenas 40, antes de la elección, o sea, ahorita. Entonces tenemos 38 de la Libertad Avanza y 40 que se le dicen los halcones del PRO. Está hablando de Suman 80. 78, casi 78. 80. Ajá. Casi 80. ¿Cuánto se necesita? ¿Cuál es la- 129. Para la Estamos mayoría hablando Para la de- mayoría absoluta. Claro, hay otros diputados Juntos por el Cambio que no están pronunciados, pero que en teoría pudiesen apoyar a Milei. Es decir, tiene más de la mitad. En Va a teoría, ser- pero no sabemos. ¿Pues qué pasa? Massa, bueno, o Unión por la Patria, esa coalición que es de izquierda, contaría más o menos con 113 diputados, que Tampoco tampoco le da. tampoco llega Entonces a tienes mayoría. una izquierda que no llega a la mayoría, una derecha o... Un oficialismo y una oposición. Claro, y Ninguna. hay dos partidos que están en la mitad que definen. Ujú. Ahí obliga a conformar coalición, Ujú. ver qué cumples, porque también muchos son partidos Provinciales. Hay bloques provinciales. ver cómo complacen esas que provincias. tenemos por aquí que corresponden a gobernadores, a los que son neutrales del PRO, la Unión Cívico Radical y la Coalición Cívica. Uy, la Unión O sea, Cívico la veo complicada. Sí, tienen que ver qué les ofrecen y qué puede salir de esos acuerdos ¿Y porque... qué tanto entonces, en tanto a ello, qué tanto recula respecto a sus medidas? Ujú. Porque en base a construir una coalición pues, fuerte, también puede implicar Porque que... hay dos opciones, o recular o darles puestos en el gobierno. Ujú. Porque ver qué tanto está dispuesto a dar. ¿Qué tantos, Bueno, y qué tantos sí. privilegios está dispuesto a mantener? Según lo que dijeron de Macri y ese grupo del PRO, no iba como a exigir ningún puesto. O sea, como que bueno, los que estudiaron desde principios, y Milei dijo, son los que van a tener los espacios en el gobierno. Pero bueno, entonces, la política trata de acuerdos, ¿no? O sea, y más si tienes que conformar coaliciones para poder gobernar. Porque si quiere aplicar este plan motosierra que él dijo de eliminar ministerios, que ojo, yo creo que es una medida correcta, o sea, porque eso es un gasto público
que a veces es innecesario. Si no, pregunten aquí en Venezuela, el viceministerio de la Felicidad Suprema. Claro, hay demasiado ministerio O y hay lo- demasiadas regulaciones. O los ministros sin cartera. Ujú. Aquí hay demasiados ministros sin cartera, que es un gasto público innecesario. Bueno, pero el tema es, tú necesitas apoyo del Congreso para poder aplicarlo. Sí, exacto. Tendrá como las herramientas de Son gobernabilidad raras las- suficientes para poder llevar a cabo esas medidas. Son raras las O elecciones se ahogará, legislativas allá. o se ahogará en el gradualismo, porque eso puede ser una posibilidad. Yo no creo Es que- yo creo que va a intentar implementarlo todo de golpe. Es que un choque pero económico- No, va a pueden darle- hacerlo a través de decretos. El tema es hacerlo a través de decretos o a través de referéndum consultivo. Ujú. Porque él dio la propuesta de, bueno, si no me lo aprueba por el Congreso, por ejemplo, el tema de la eliminación de eliminar los ministerios, Ujú. o la reforma del Estado o la eliminación del Banco Central, que él iba a proponer un referéndum para que los argentinos votaran. Claro, tampoco es que eso lo aplique de una vez, porque también tiene que pasar por el Congreso y todo ese cuento. Pero es una medida que puede hacer. ¿Para qué? Por lo menos Muy fácil. mediáticamente en 2 años, que viene otra Fácilmente se vez, puede llevar 4 años ahí. por lo menos 2 años. ¿En qué sentido? En 2 años hay nuevamente elecciones a la Cámara de Diputados, porque Ajá. cada 2 años renuevan una parte. Tal vez en esos 2 años hacer una campaña, decir, no me están dejando, no me están dejando, no me están dejando, necesito mis diputados, y por esos diputados y que ganen en 2 años. Pero Sí. aplicando directamente sus medidas. Es Eso no lo raro, aprueben. es raro la forma de elección, ¿no? Ahorita, por ejemplo, solo se renovó una parte. O sea, 130 diputados se renovaron ahorita, ajá, de los 257. para esta elección se renovó un poco más de la mitad, 130 de 257, y para el periodo legislativo 2023-2027. Estamos hablando de por lo menos 3 años, 4 años más. Y un tercio de los miembros del Senado. 24 de 72 son extrañas. No sé si fue que esos diputados habían, o sea, No, renunciado. es que o sea, Es así, así, es así, en ajá. Estados Unidos también es así, o sea, Se para van no- renovando de a poco. Exacto, de a poco que se haya una renovación parcial del Congreso. Como cada vez que hay elecciones, algo así. Ujú. No entiendo la razón, pero hay una razón electoral, política, de la conformación del Estado para permitir... Sí, ese tipo de quizás algún elecciones. tipo de contrapeso. Un contrapeso de poder ahí dentro del mismo Del Estado. legislativo. Lo que quiere decir que en realidad le queda complejo. O sea, tendríamos que ver cuándo es la próxima elección para ver si puede darle vuelta a esto y en algún momento gobernar con más soltura, por así decirlo. Le queda complejo por los momentos Aplicar... aplicar las medidas con la aprobación del Congreso. Sí, pero con lo que dice Carlos con respecto al gradualismo, yo creo que la diferencia, como en tema de Macri sí propuso políticas graduales. Ujú. Milei Sí, él la va a propuso. proponer las políticas más radicales, Sí, un choque pero económico. si no se lo aprueban, no es porque su política fue gradual, Un choque fue porque, económico. exacto, un choque económico o un shock mediático también. ¿En qué sentido? Yo iba a aplicar la medida y lo iba a hacer, pero Yo eso creo no me que dejó. tendríamos que estudiar ahí la historia y lo que fue por lo menos Carlos Menem. En su Ok. momento, gobierno liberal como el que el- Ya, como diría el vicepolítico Cero Fonseca. Y ahora, un poco de historia. que ha sido creo que el viraje más a la derecha que había tenido Argentina antes de Milei desde De los últimos 100 años. de las juntas militares, Ah, ¿no? sí. Desde las juntas militares había sido lo más. Pero, ¿qué ¿Y qué tanto similitudes se puede- hay entre Menem y Milei, en cierto punto, en el punto de vista ideológico? Menem tuvo determinadas medidas liberales, como Pero no tan la, radicales como la liberalización del tipo de cambio. También se negociaron la reestructuración del crédito con el Fondo Monetario Internacional. O sea, hasta cierto punto la inflación bajó a mínimos históricos, a un cerca de un 0%, pero al mismo tiempo también subió el desempleo. Claro. O sea, normalmente estos choques económicos Es son que muy estabilizar crudos. la economía es Estos complicado. choques económicos siempre terminan siendo muy crudos en los primeros años. Y ahí es cuando nace el movimiento de los piqueteros, Ok. de estas como que protestas de personas desempleadas y de articulaciones de los sindicatos. Que no nos sorprenda que que en este gobierno ocurran ese tipo Bueno, de, y es que Milei tiene a de- la como de mayoría de sindicatos en afectaciones contra. sociales. Exactamente. ¿Cómo? Milei tiene a la mayoría de sindicatos en contra. sí. Aunque o sea, Claro, los ¿quién sindicatos, va a estar de acuerdo, qué sindicato va a estar de acuerdo con alguien que quiere eliminar tus subsidios? claro, y Bueno, que quiere Y eliminar tu toda privilegio, aquella o sea, eso sí, colectividad. literalmente tiene características mafiosas. y como se que fundamentan los ganó, sindicatos de Argentina. curiosamente ganó en zonas rurales. O sea, las personas de zonas rurales lo que quieren es trabajar y que las dejen de joder.
Eso iba a hablar con Carlos. O sea, Milei habla, o las veces que ha explicado su plan de gobierno, él habla de un plan de gobierno de aquí a 30 años. Que, ajá, Que sí, está bien, pero entonces, ¿cómo le haces entender a la población que si de aquí a 3 años estás mal, tienen que volver a votarte? Porque así es el plan. yo Hay creo una que, teoría, ajá, yo creo que ahí acertó en cierto punto Milei mediáticamente, porque no engañó a la gente. O sea, desde un principio te está diciendo, y toda la campaña ha sido así, de aquí a 35 años potencia. Ojo, no está diciendo que el crecimiento empiece en 35 años. O sea, en 35 años va a ser otra potencia vez, mundial. claro. Estamos hablando de 6 meses, bueno, pero, la última cola. ¿A qué sí, me refiero? No, pero no. exacto, estamos hablando de que la situación en Argentina de aquí a 3 años debe mejorar. Tiene que Claro. mejorar porque si la situación se mantiene, se estanca o empeora, el próximo presidente va a ser Máximo Kirchner. Sí. Sí, es que él va a ser el próximo candidato del kirchnerismo si Milei hace una mala gestión, el hijo de Cristina. De Cristina. Pero, a ver, es una cuestión también de cómo mediáticamente lo controla, cómo lo maneja. Él no quiere pedir un préstamo al Fondo Monetario, Ujú. eh, Ha dicho que se va a pagar la deuda. que va a pagar la deuda, pero Ujú. va a pagar la deuda, va a haber una ausencia de capital. Ujú. Y no quiere pedir préstamo. Pero yo creo que la medida como que equilibra esa balanza económica va a ser la reducción del aparataje del Estado Sí. a través de de todos esos subsidios Y al públicos. reducir también los impuestos, pues se va a producir más. La idea es que Claro. se produzca más. Entonces, bueno, tal vez va a haber una recesión económica grande, algo ¿Qué le probable. importa? ¿Qué le importa si dura un año y medio? Y las protestas. Va a haberlas, va a haberlas. Exacto. Porque El caos la social. elección demostró que hay una gran cantidad de gente que todavía cree en Y la gente piensa, y la gente, Principalmente en la capital. y, o sea, la gente es cortoplacista en la política. O sea, no nos extrañemos, y eso hay que ser realistas en eso, que en los próximos meses, dependiendo del grado de choque económico que él pueda llegar a implementar, la popularidad de Milei baje Sí. vertiginosamente. Es que Por lo menos durante... en política, apenas No, eres no, presidente, tu popularidad, o sea, ya está en juego, ya empieza a Sí. disminuir. Es tu trabajo mantenerla. Que, por Una vez cierto, llegas al poder, lo complicado es mantenerla. curioso cómo en Argentina son días para asumir el gobierno. El 10 de diciembre ya un mes. Es una locura. ¿Menos Normalmente mes? son mes. un semestre. Normalmente 4 son al menos meses. 3. No, es que normalmente Dependiendo. es al principio de año. O sea, Exacto. las elecciones se hacen a final de año, tipo noviembre, octubre, para que al principio de año... Enero, tú sumas. febrero ya está asumiendo. Exactamente. En Colombia, por ejemplo, hubo elecciones ahorita de alcalde y las asumen el 1 de enero. Igual de presidente, Hace como lo mismo. 3 semanas fueron las elecciones. Imagina, entonces es bastante tiempo para asumir. Aquí es de una. O sea, ¿cómo se hace ese enlace, ¿Qué- no? Tan rápido. Y qué jugada la de Massa, ¿no? Se pidió una licencia. O sea, Ah. pidió un permiso. Sí. No va a ser el que va a asumir No, el la traspaso. transición. De hecho, dijo que la transición quedaba en mano del segundo al mando, no me acuerdo ahorita el nombre, del Ministerio de Economía. Y el loco como que ahora O sea, que algo así. ahí está lo mal que actuaron. Fernández Desligó. se borró durante toda La campaña. la campaña de todos los asuntos gubernamentales. Parecía que ya estaba gobernando Massa. Sí. Pierde y ¿Qué más aparece el presidente? Sí, claro, Massa Pero, o sea, él se desligó. y dejó un mal mensaje, porque prácticamente dice, como no gané, dejo votado al país. Sí, Exacto. se pidió una licencia. Y se pidió una licencia hasta el día 9 de diciembre, si no me equivoco, hasta el día 9, unos días antes Si acaso del... para ir al protocolo y ya entrega Ujú. del ministerio. Que, bueno, en teoría no tiene que hacerlo porque el presidente es Alberto Fernández. Ah, no, es que el presidente es Alberto. No, mentira. No era Massa. sabíamos eso. No, ¿Es sí, Massa? que parecía No, Massa. la masa que más aplaude, ¿no? Tiene mucho en contra de Milei, pero hay que ver qué puede hacer. Creo que hay muchas cosas que puede llevarlas a cabo a través de decreto, quizás no la eliminación del Banco Central. Pues quién sabe, o sea, si O él, quizás si sí, él no sé. puede promover Una reforma. ese referéndum consultivo y la gana, hay que ver. Esper, por ejemplo, durante mucho tiempo en los últimos meses estuvo hablando de que dolarizar no era una buena opción. Ahí sí, pues no sé, es que también depende del mercado. En Argentina funcionan muchas empresas extranjeras. La mayoría de autos que se producen en Latinoamérica se producen en Argentina, por poner un ejemplo. Cadenas de supermercado Hay que ver. amplias, exacto, o sea,
el funcionamiento de una dolarización va también de la mano de cómo las empresas se acoplen a una economía totalmente dolarizada. Sí. Si los salarios se mantienen, si no disminuyen. No sé si para dolarizar quizás necesitan apoyo ¿De Estados Unidos? no, de la Cámara de Diputados o del Senado. Sí, claro. Todas esas Ujú. propuestas tienen que pasar por el Congreso, por el Senado, o bueno, una reforma, un referéndum consultivo de Habría que- repente. O sea, habría que ver qué tan él viable él es va a esa medida. jugar, yo siento que él va a intentar jugar con la figura, porque creo que lo he escuchado por ahí en algunos medios, y creo que por el mismo Milei, de la figura del referéndum, de las Ujú. consultas ciudadanas, pues la consulta popular, constitucional, todo eso, como que él tiene el poder de convocarlas. Ujú. Y va a jugar con eso. Yo creo que va a ser una figura que él va a poder utilizar para intentar manejarse políticamente. Sí, es que Por lo menos estos 2 años que no hay está complicado hasta que vuelvan a haber por lo menos elecciones del legislativo. Exactamente. No, Y y nada, hay que ver qué tan viable es, por lo menos en este periodo hipotético primer periodo. Habría que ver qué continuidad tiene el proyecto político de Milei. darle Que por los lo menos primeros 100 días. él en un principio él habla de la banca Simons. No sé si ustedes han escuchado la banca Simons. Sí lo he Sí, lo escuchado, sí escucho. escuché su propuesta, pero no la entiendo muy bien. ¿Cómo funciona la banca Simons? O sea, la banca Simons funciona mediante, o sea, es un modelo de banca por el cual no existe el coeficiente de caja. El coeficiente de caja es como esa reserva mínima que tiene que tener la banca ¿cómo se podría llamar? En inventario para poder llevar Como a una cabo caja chica. como una caja chica Ajá. para poder llevar a cabo sus responsabilidades crediticias Ujú. y con sus clientes, podríamos llegar a decir. Porque realmente, ¿qué es lo que hacen los bancos? Ponen a trabajar el dinero de Ujú. las personas que lo introducen ahí, que lo que lo resguardan. utilizan de reserva Ajá. monetaria. Exactamente. Mi ley eliminaría eso y es una medida muy criticada. Es una medida muy criticada porque con eso, en teoría, tú prácticamente eliminas el problema de los ciclos económicos de grandes recesiones y como que y grandes periodos de crecimiento, pero al mismo tiempo como que Por lo menos, mutilas el sistema financiero y el desarrollo potencial el del país. sistema financiero sí se va a regir. A él le tocó prácticamente recular. Una gran cantidad de economistas acreditados a nivel mundial lo claro. criticaron Ujú, y sí. prácticamente la banca Simons por Ujú. ahora quedó como totalmente Descartada. sepultada. Entonces habría que Claro. ver con la O sea, dolarización por practicidad qué tanto lo puede llevar a cabo. ¿Qué puede hacer Milei? Obviamente, por lo menos no se van a seguir imprimiendo billetes. Ujú. No sé, el Banco Central probablemente deje de funcionar al momento. Por lo menos no lo Al eliminan, menos de pero- facto, dejará de funcionar. Quizás no se va a eliminar oficialmente, pero dejará de funcionar. Probablemente se va a ir reduciendo los subsidios de forma gradual, eso sí. Entonces, Yo quizás creo que algo que sí va a ser como que el dólar oficial Claro, pero no, seguramente dejará de existir. sí, pues, se va a manejar a través del mercado, pero el tema de la eliminación de los ministerios, o sea, yo creo que eso es algo que sí puede ser aplicable. Tal vez no todos los que él quería eliminar, pero una gran parte, yo creo que sí, esa alianza o algunos partidos van a aprobar esa eliminación. Sí, o sea, en conclusión, le queda un gobierno difícil. Y un gobierno difícil que también es la imagen del liberalismo en Claro. América Latina. O sea, porque Claro. si lo hace mal, va a dejar muy mal a todos los liberales que quieren entrar en la Y política. si lo hace bien, prácticamente Milei, digamos que será esa mano derecha con la que cuenten los candidatos liberales en el resto de Esa tercera Latinoamérica. vía, podría decirse, entre esa derecha más conservadora, No, y será el más que- del establishment político que hemos visto que suben y bajan. Tenemos a Duque en un periodo, Ujú. tenemos a Petro, o sea, En Chile, Bachelet y Piñera, Ujú. que eran como lo que se mantenía. En Perú, Fujimori. Ujú. Claro, que por El cierto que fujimorismo. Keiko sigue todavía por ahí asomándose y Sí. aparentemente es la que puede ganar la próxima elección en Pero es que es Perú. increíble que todavía tiene apoyo. Sí. Bueno, y es como cambiar el espectro político y ya es como que esa instalación ya de la O sea, tercera sí, vía, que quizás es el izquierda, cambio- derecha y liberales. El cambio del espectro político empieza probablemente en Latinoamérica hoy.
Sí. O sea, con esta elección. Porque es que aparte que el tema de lo mediático que fue Milei, o sea, Iberoamérica estaba pendiente de lo que pasaba en Argentina. Todos. Porque era famoso, o sea, más allá de por ser político, era porque era una figura pública famosa en redes. Sí, que al final surge como prácticamente un outsider, o sea, Sí, este personaje una persona extravagante. que llegue a presidente de la República en 2 años es un outsider, no tiene ningún tipo de recorrido político. Es que se ve, o sea, no tiene estructura. Ujú. Lo que hablamos del debate, se ve que discursivamente no es el más hábil. O sea, al final sus ideales y pues el hartazgo que puede tener la sociedad argentina es lo que lo ha llevado a donde ha llegado. La a donde está importancia, ahorita. algo que quedó de ayer, o al menos a mí me quedó que es algo que también ya hemos hablado, de la elección como tal, la importancia de la estructura electoral para salvaguardar los votos. O sea, gracias a que el PRO ayudó a la Libertad Avanza con el tema de los testigos de mesa, Que ya llaman fiscales de mesa. ajá, con los fiscales, y con toda la estructura para salvaguardar los votos, fue clave para que no hubo ningún altercado. Todos los altercados que hubieron en la general, No pasó. no pasó, De no hecho, hubo fue ninguno. el primer comunicado que hicieron ambas Ambos de comandos. campaña, pues, Ujú. no hubo problemas. No Los hubo fiscales cumplieron con la transparencia del proceso. Todos. O sea, queda como ejemplo para acá, que es algo que, como digo, ya hemos hablado. Si de verdad tienes el control de tus testigos de mesa sobre absolutamente todos los centros de campaña, los centros de votación, es imposible que te hagan trampa. Gente María Corina. Es Mucha María imposible. Corina. Es imposible que te hagan trampa porque habían reclamos de fraude en la elección pasada, en la general. Ajá. Y era probable, o sea, uno sabe cómo actúan, no solo la izquierda, sino cómo actúa el oficialismo, el oficialismo en Latinoamérica, tanto derecha como izquierda. Claro, usan el beneficio del Si Estado para eres, poder. si eres el candidato del oficialismo, Para tienes el aprovechar. poder de maquillar unos votos ahí. Exactamente. Pero si tienes el control de todas No hay cómo. las mesas de votación, no hay forma de que te hagan fraude. Exactamente. Y pues nada, ver Vamos cómo la cerrando el ven. tema de Milei. Tenemos otro tema por ahí importante. Pero ahí vamos a pasar un Ujú. poquito, que es que lo de Pedro Sánchez en España se consumó Ujú. Se invistió. Se invistió. Sí. Invistió. La cara del rey es lo que más me quedó. Invistió España, invistió el rey, se invistió como presidente. Se embistió. Se embistió. La cara del rey es lo que me quedó. Sí. Para Wow. como resumirlo, para que poner en contexto a toda esta audiencia, Pedro Sánchez quedó investido como presidente de gobierno hace como menos de una semana. Estaba el tema de las negociaciones con los partidos independentistas de Cataluña, en los cuales, bueno, a través de una serie de negociaciones y acuerdos, le dieron el voto. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez, o el que quisiera ser presidente de gobierno, tenía que contar con 176 diputados. Ni Una Feijóo, mayoría. exacto, la mayoría absoluta era esa. Ni Feijóo, que fue el ganador de la elección, porque fue el que más votos tuvo, ni Sánchez tenían esa mayoría. Pero Sánchez tenía su estrategia bajo la manga, que era negociar con Esquerra Republicana y Junts per Cat, para así tener los 176, que al final fueron 179. ¿Cuál es la gran crítica o el gran problema que hubo aquí o el gran detalle que hubo aquí con el tema de la investidura de Pedro Sánchez? Negocia con los partidos separatistas, o sea, grupos políticos que no quieren ser parte de España. Sí, que buscan desintegrar Le la unión ofreció la política. amnistía. No solamente eso, porque fue la amnistía, que aparentemente hay un tema constitucional ahí, que si es multitudinaria, no es multitudinaria, bueno, ese tema está ahí en debate, sino que también es pagarle algunas subvenciones a la Generalitat, o sea, darle más plata o más recursos a la Generalitat, que lo tienen que pagar incluso la gente de Madrid, y a personajes como Puigdemont, que es uno de los anteriores presidentes de la Generalitat, ofrecerle el que le una tocó- subvención el que le tocó- mensual de 7.000 euros. A él le tocó irse a Bélgica, ¿no? Pero a Bruselas, exactamente. exiliado prácticamente. O sea, Sí, se fue aparte para vas llegar a a meter subvencionar estos liderazgos políticos. Y además le dio la posibilidad a Junts per Cat, porque esa fue la condición para poder votar, de hacer un referéndum consultivo de permanencia en España. Entonces, claro, eso es delicado en cierto punto, o sea, dentro de la política es muy española. interesante porque es increíble cómo se ha mantenido en el poder. Yo digo que a Pedro Sánchez como político, desde la perspectiva de mantenerse en el ¿El poder, poder?
ha sido exitoso, pero como hombre de Estado, Fue una es un animal jugada. político. pero fue una como hombre de jugada- Estado, o sea, como representante de los intereses De los españoles. nacionales, Ujú. ha Hay que ver. sido, Fue una jugada habría muy, que evaluarlo, es peligroso. o sea, políticamente muy buena para él, para sus Para él, intereses. claro. Ahora, hay que ver qué Para- tanto se respetan estos acuerdos, si se da la amnistía, si se da todo lo que él dijo y cómo gobierna, porque igual no tiene mayoría. Y esto no es un bloque, este fue el acuerdo para gobernar. Pero no Exactamente. estamos hablando de que estos partidos sean un bloque Homogéneo. parlamentario. De hecho, fue increíble ver cómo en el debate de investidura aparece, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Rufián, que es Gabriel Rufián. Gabriel Rufián, el El portavoz que de se izquierda. iba, Ajá, de ese no era el izquierda. que se iba, el que iba a dejar la política hace como 10 años. Sí, Ah, sigue sí, ahí. entonces sigue sí. ahí, claro. Viva el Estado. Por la plata baila el Qué perro. mal Él es de- qué malo España, pero que viva la práctica de Por España, la ¿no? plata baila el Él es catalán. De Esquerra. Esquerra De Republicana. Esquerra Republicana. Republicana, es el portavoz de Esquerra. Y le dijo abiertamente en el Congreso abierto que lo iban a respaldar en el debate de investidura, pero que su poder o su gobierno dependía de ellos. O sea, fue una amenaza, como que te tenemos Una declaración de agarrado de donde Con ya la sabe, pechera, con ya la sabe de pechera. dónde, te tenemos aquí agarrado. O sea, usted, si se pone cómico, te verá qué hace. Ahora yo pregunto, porque yo realmente la política interna de España no es lo mío, pero hay, dentro de esa coalición hay intereses contrapuestos. O sea, hay partidos claro. diametralmente opuestos. Claro, Pero es que nada más el tema de España y la separación de... Exacto, Pero simplemente dentro con la del izquierda. PSOE, por ejemplo, hay una coalición. Claro, el PSOE En pro de es un la- bloque. no, no. El PSOE es un bloque. No, ellos sí... Están en Ellos, bloque. ellos O sea, son todo lo que diga en el Pedro PSOE no hay Sánchez. facciones. No, entre el negras. PSOE no, entre el PSOE y además Cierran filas los en- partidos como PSOE y PP obligan Está muy a sus diputados, centralizados. obligan a sus diputados a votar en bloque. No pueden votar independientemente. Aparte, el PSOE recordemos que también está aliado con Sumar, que es el nuevo Podemos, Ujú. con Yolanda Díaz, pero es lo mismo, o sea, es como o sea, el PSOE 2, Ajá, punto sí, cero, sí. en realidad. Y aparte que negocia con partidos regionalistas y separatistas. Pero fíjate lo interesante del separatismo en Cataluña. Hay dos partidos que están en el Congreso que son Esquerra y Junts. Pero Esquerra es un partido de izquierda, como dice el nombre, Ujú. y Junts es un partido separatista de derecha. Ujú. Que los une ahí únicamente la intención de separatismo. Pero en cualquier momento, los dos, cualquiera de los dos se puede ir. Y Bildu, Bildu apoyó a Pedro Sánchez, igual que el Partido Nacionalista Vasco. comprendo. Votó a favor de Pedro Sánchez. Entonces, bueno, por supuesto, se Creo mantiene que, el es poder. creo que es el acuerdo, o sea, viendo los últimos que hubo, el acuerdo de gobernabilidad más, como más, turbio, por así Sí, decirlo, de claro. los últimos años de España. Chiripero. Sí, fue un chiripero prácticamente. Eso es lo que provocó un poco de protestas. Miren, Ferraz se llama así porque la avenida Ferraz es donde queda la sede del Partido Socialista. Apenas Para el tema de los para la acuerdos, sede. las pocas protestas por ahí, el resto de España hay protestas. Obviamente, los principales partidos que la promueven son Vox y el PP. Claro, hubo como ciertos puntos de violencia en el cual estos partidos se desmarcan, pero que promueven a seguir protestando. De hecho, en la sesión de investidura, hubo algo que ocurrió cuando habló Abascal, la presidenta de la Cámara de Diputados. Claro, porque Abascal dice que esto, que lo que ocurrió con estos acuerdos es un golpe de Estado, porque promovió el independentismo y todo eso, y que esto recuerda el golpe de Estado, no sé qué vaina y tal. Ocurrió, el intento de golpe de Estado ocurrió hace unos años en España. Y la presidenta hizo eliminar esas palabras del orden del día, de lo que él... De lo que estaba escrito de lo en que el- estaba en el escrito. acta. En el acta, exactamente. El acta lo mandó a borrar. Y el grupo parlamentario de Vox se sale del Congreso y mandó a todos los ciudadanos de sus afiliados a irse al Congreso a manifestarse. Entonces hay las movilizaciones ciudadanas en Bueno, es que eso es España. algo que no se puede hacer. Todo lo que diga un parlamentario debe quedar en el acta. Exactamente. Entonces hay que ver qué va a ocurrir con el tema de las movilizaciones en España, las protestas. Bueno, aquí hay un dato que el Sánchez cerró su gobierno con 138 decretos de ley. Un 26% más que Rajoy. O sea, se suele gobernar a través de decreto ley en España cuando no tienes mayoría en el legislativo. Ujú. O sea, que puede volver a pasar. Entonces ahí es donde entramos en qué tan real es el acuerdo, en qué tan viable es que Pedro Sánchez lleve a cabo todo lo que le prometió a los Y separatistas. se abre un debate también peligroso, ¿no? ¿Qué tan representativos son estas coaliciones o cómo el sistema político español se está
formulando respecto a la ciudadanía. Realmente representa sus Y es que intereses. si Pedro Porque unas Sánchez, coaliciones minoritarias y de cuadros prácticamente gobiernan. no, y que si Pedro Sánchez no termina respetando los acuerdos, estamos hablando de que puede haber después un, un bloque parlamentario entre el PP y sus aliados y los separatistas donde puedan Hacer una sesión de moción de censura. Ajá. moción de puedan censura. censurar Rajoy a lo Pedro Sánchez. O sea, que sí, como le pasó a Rajoy. Y a ver, yo personalmente creo que este gobierno va a ser extremadamente breve. O sea, él va a intentar gobernar para intentar crecer su popularidad. Ujú. Y cuando crezca un poco su popularidad, lanza las elecciones. Ujú. Pero lo veo muy poco probable. De hecho, con todo esto de la investidura, que los acuerdos con los partidos separatistas, las encuestas ya le quitaron un poco de escaños al Es que PSOE. se nota que no quería otra elección. No, Exacto, no quería otra ahorita, elección. ahorita no la quería, No, ahorita. porque no le iba a ganar. No le iba a ganar. No le iba a Entonces, obviamente, él quiere ser gobierno para tener posibilidad de accionar para intentar crecer en popularidad. Ujú. Y apenas se vea en su momento top que no puede crecer más, lanza las elecciones. Pero yo creo que ya un siguiente gobierno de Sánchez lo veo un poco probable. O del Él PSOE, dijo- pues. o del PSOE. Ujú. De hecho, él dijo que iban a ser 4 años más de gobierno, pero yo lo dudo. O sea, que eso será un año por mucho. ¿Será? Y yo Quizás creo, dos. yo creo que un año porque son acuerdos tan complicados, va a haber tanta presión. Y el de los dos legislativo, partidos, que ese es el tema en España, que todo pasa por el legislativo. todo. Y si no, por decreto de ley, que lo deja muy mal también. Fíjate, ahí tenemos un caso ya, estamos haciendo una comparación con Argentina, con Ujú. España. O sea, hay dos bloques grandes, pero definen son los partidos pequeños. Ujú. Terminan teniendo su peso casi que en oro. Exacto. Sí, sí. Exactamente. Y interesante, bueno, lo de España presenta un poco más Seguiremos, atención. sí, seguiremos al tanto de eso. Y bueno, ¿qué más hay por Por el hablar? momento ya estamos Yo listos, creo ¿no? que colorín. Una hora, bueno, estuvimos bien una hora, normalmente Sí, se nos da más tiempo. Sí. Vamos a estar en el fin de semana en el... El 24, el viernes, ¿Cómo que se llama el evento? es la red de jóvenes anticorrupción. Bueno, Encuentro de red de jóvenes es un anticorrupción evento que lleva a cabo Transparencia Venezuela. Transparencia Venezuela. Del profesor Mauricio Perneas. Saludos a profesor Ajá. Mauricio. O sea, vamos a estar, vamos a ver a quién encontramos por allá, ¿sabes? A hacer algunas Claro, entrevistas y saluden. Pa- ¡Ay, aquí está la política! para crear debates. Ah, va a haber música en vivo. Están Ah, haciendo sí. señas por allá de producción. Vamos a tener música en Nuestra vivo. asistente de producción número 87, Fabiana Rodríguez. Va a Estaré- estar nuestra asistente de producción número 69, Fabiana Rodríguez. Va a Ah, estar, ok. va a estar con Asistente de producción de la tercera edad va a estar ahí. También va a estar la de la tercera. Fabiana va a estar con la batería. Ah, ya, Esto con la que batería. ella toca música, fíjate. Sí, ella es baterista. Ella monta y desmonta baterías de carros. Es baterista. Baterista. No, esos no son los que roban baterías. También montan y desmontan baterías de carros. La banda de La bateristas. asistente número 7 allá va a estar también. Sí, claro. sí, allá está allá la asistente. La por asistente allá. número 7 de La Yetsi asistente Mayorga. Mayorga, ajá, exactamente. Ajá. Y nada, pues si nos reconocen, si les gusta el episodio, pues salúdenos ese día, grabamos un material y lo Claro, subimos a tienen nuestras que redes. comentar, like, suscribirse. Like and subscribe. Esto lo estamos grabando hoy y se va a publicar ahorita en 3 horas. Exactamente. Probablemente a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, estará publicado. Y nada, Bueno, ya sabes que a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, le voy a estar jodiendo los partidos. No, es que esto lo vamos a subir ahorita estando aquí. No nos vamos a ir. no nos vamos hasta que se publique, Carlos. Arroba Anthony for Liberty Arroba Camilo 1, y arroba Car22. Car- Sí, tengo que cambiar ese nickname. ya está obsoleto. ¿Cuándo lo Yo voy vas a cambiar el mío, por Algún día. cierto. ¿Por cuál? Yo voy a cambiar el mío porque estoy trabajando mentalmente, no he empezado el trabajo físico, pero estoy trabajando en, o sea, lo comento aquí también para que la gente lo sepa, en un perfil de TikTok y mi perfil de Instagram para crear contenido, pero más personal. Ah, la edición de podcast. Ya empezó. Fonseca. Mira, Fonseca. Ahorita queda calvo. Igualmente con lentes. Ya video Ahorita calvo. se queda calvo. Bueno, y empiezo a salir con camisas hawaianas. Exactamente. Bueno, Epa, listo. pero podríamos Buenísimo. generar una marca distintiva. Nos ponemos todos liquiditos. Ah, Salir claro, los capítulos. Claro. con el calor que está haciendo en la Claro, guitarra. sabroso. La pequeña Cúcuta. Bueno, Nos vemos. nos vemos.